Vamos a resolver diálisis hemorrágica trombosis. Hablamos el otro día en la clase de anemia, que la médula ósea es la encargada de formar las tres series sanguíneas para las diferentes funciones de defensa, transporte de oxígeno y intervención de la hemostasia con las plaquetas. Acá hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es manifestaciones o semiología, ¿no? Y fisiopatología de diálisis hemorrágica o síndrome hemorrágico, ¿no? Conjunto entonces de signos y síntomas que denotan alteraciones o en los vasos sanguíneos o deficiencias de factores de coagulación o alteraciones en el número o función de las plaquetas. La siguiente. Yendo, digamos, a lo elemental, como le decía el grupo anterior, hay que repetirnos, pero es así. Cuando un paciente tiene lesiones purpúricas, que después van a ver la foto, o equimosis, hematomas, o tiene epístasis, sangrado nasal, gingivorragia, sangrado de las encías, melena, deposiciones negras, hematemesis, vómito de sangre, etcétera, lo que está en la diapositiva, todas estas son las manifestaciones biológicas. Como decía el grupo anterior, no ocurre hematuria específicamente, ¿no? Presencia de orina con sangre, o sangre en la orina, estoy también hablando, presencia de sangre en la orina. Entonces, corre lo mejor que allá se estaba saliendo completo. Ya. Entonces, cuando uno tiene hematuria, yo debo pensar primeramente que de repente tiene, por ejemplo, un tumor de vejiga, que tiene de repente una reumatonefritis aguda, ¿no? Que tiene de repente un cólico renal que ha dañado el urotelio y está sangrando, o que tiene una pilonefritis aguda severa como hematuria. Pero también, como es una manifestación de sangrado, entra, como se dice en el diagnóstico diferencial. Hay que descartar que no tenga alteración de la coagulación. Y estamos comenzando con los factores que implican el vaso sanguíneo, la pared del vaso, los factores en sí mismos, sintetizados generalmente por el hígado, y las plaquetas. Entonces, todo esto puede tener un paciente, ¿no? De la misma manera, un paciente con melena, me refiere, doctor, el día de hoy noté una deposición negra, como la casaca, como la brea, maloliente, salió como medio litro, y estoy un poco pálido. Eso probablemente sea primero una úlcera duodenal que ha sangrado, una úlcera gástrica que ha sangrado, un cáncer gástrico que ha sangrado, ¿no? O ha sangrado porque ha consumido AINES, antiinflamatorios no esteroideos, tiene artrosis. Pero me obliga también a descartar que no tenga diálisis trombótica o hemorrágica. A eso voy. La siguiente, entonces, la parte más elemental, la siguiente, por favor, doctorita, es las lesiones purpúricas, ¿no? Que se refieren a, como dice la primera, tendencia hemorrágica de vasos muy pequeños y en la cual hay ausencia de anormalidad en el número o función de plaquetas o en el sistema de coagulación. En otras palabras, la coagulación está indemne y las plaquetas están en valores normales y funcionan bien. Es la pared. Ejemplo, paciente con maniobra de Valsalva, tos exigente, vómito, presión venosa alta que rompen médulas y que dan lesiones purpúricas, ¿no? por presión hidrostática aumentada, intravascular. Pacientes seniles que tienen lesiones, y lo van a ver, ¿no? Los pacientes ancianos que tienen pérdida de tejido celuloso cutáneo, pérdida de elasticidad, piel atrófica, que hace que se vea el vaso sanguíneo y que sea más fácil de traumatizar por un pequeño golpe o por la presión o por el roce simplemente. Ya la deficiencia de vitamina C con el escorbuto, eso ya no lo vemos, ¿no? Ya es un poco histórico. No se ve actualmente por lo que ha habido mejorías en las condiciones socioeconómicas, ¿no? Como también ha habido una mejoría en las tasas de anemia, como hablé la semana pasada. La siguiente. Entonces, esa sería una púrpura por daño directamente de la pared vascular. Púrpuras alérgicas, ¿no? Es una púrpura mediada por mecanismo a veces de drogas, alergenos o autoinmunes, ¿no? Nosotros decimos generalmente, para enfocar dónde está la lesión, vasculitis como término general, pero puede tener arteritis, por ejemplo una enfermedad que da arteritis, el lupus, las convulsiones.
Y si es la vena, decimos una venulitis. Vasculitis es para los dos lados. El prototipo de enfermedad o síndrome de Henoch-Schönlein, que es la presencia de púrpura, el mecanismo autoinmune agarra artritis, o sea, provoca dolor articular, inflamación, dolor abdominal y puede haber también inclusive nefritis, para dar un ejemplo. Ya le voy a mostrar unas fotos de eso, ¿no? La siguiente. Las lesiones purpúricas pueden estar asociadas a infecciones. El paciente con infección puede tener mayor tendencia al sangrado que el paciente que no tiene infección, ¿no? Inclusive en los estadios de septicemia, en la cual hay bacteremia, viremia, fungemia, se dice que fisiopatológicamente se forman infartos vasculares, o sea, se infarta la pared del pequeño vaso y esa es la causa de lesiones de tipo purpúrica. A recordar el famoso síndrome de Van der Haus, que dicen que es una púrpura especial producida por el meningococo. ¿Y por qué nos acordamos del meningococo? Porque la meningitis por Neisseria puede darte secuela neurológica o simplemente la muerte del paciente, aunque esté bien diagnosticada y bien tratada oportunamente, ¿no? Estos casos de meningitis los vemos asociados a pacientes en hacinamiento, por eso salen cada cierto tiempo en cuarteles, en cárceles, en colegios. Y la diseminación es vía aérea, ¿no? Entonces es también importante reconocer, pero sobre todo asociar que la infección en general o la septicemia hace que el paciente tenga tendencia al sangrado. Es otra condición clínica. Es una complicación más porque si está con sepsis, shock séptico, chocado, ya ven ustedes tendencia al sangrado, ¿no? Siguiente. Luego comenzamos a tratar un poco lo que son trastornos de las plaquetas. Enfermedades que causan alteraciones en la función de las plaquetas. La insuficiencia renal, ¿no? Produce función defectuosa de las plaquetas y el tiempo de coagulación se encuentra prolongado, sobre todo los pacientes que están en hemodiálisis, porque aquellos que tienen fístula arteriovenosa ya no hay necesidad de poner dispositivos externos, pero aquellos que usan catéteres también usan anticoagulantes. Y la enfermedad renal crónica tiene eso, que produce función defectuosa. Por eso no es raro ver también a un renal crónico que sangra, que tiene sangrado, ¿no? La enfermedad mieloproliferativa, linfoma, más que nada leucemias, ¿no? Las leucemias alteran la capacidad del vaso de hacer vasoconstricción y vasodilatación por la presencia de la adrenalina, ¿no? Ustedes saben que el mecanismo de homeostasia básico es cerrar el vaso. Después que cierras el vaso, se quedan tromboxanos, se agregan las plaquetas y se forma un trombo. Entonces, en la enfermedad mieloproliferativa esa respuesta no es buena. Drogas. La famosa, bueno, también está mal puesto, ¿no? Es el ácido acetilsalicílico, que es un antiinflamatorio débil, ¿no? Un AINE débil, que lleva un test de farmacología. La aspirina o el ácido acetilsalicílico altera el mecanismo de agregación plaquetaria, que es parte de la hemostasia, ¿no? Entonces, si un paciente, ustedes por interrogatorio confirman, usa acetilsalicílico, ya es un factor de riesgo. Si el paciente va a ser sometido a cirugía, hay que pensar en suspenderle, ¿no? Y eso hacen los que operan, los cirujanos. Se suspende de 5 a 7 días antes de la operación para que no haya riesgo de sangrado, porque no hay buena agregación plaquetaria con acetilsalicílico o aspirina, ¿no? El nombre de la Entonces también ahí, y es parte de nuestra anamnesis, qué fármaco o droga que potencialmente va a producir sangrado estamos usando. La siguiente. Igual que la clase de anemia, las plaquetas, el número total que más o menos es de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico, pueden producirse trombocitopenia por producción disminuida de plaquetas, por un aumento de la destrucción de plaquetas y por secuestro de plaquetas en un vaso, ¿no? Ejemplo de producción disminuida o reducción: paciente que tenga leucemia, linfoma, cáncer metastásico y que no pueda producir
la adecuada cantidad de plaquetas, sangrado, la adecuada cantidad de glóbulos rojos, anemia, por ejemplo, ¿no? Por lipoproducción. Paciente que tiene aumento de la destrucción, tiene plaquetas en cantidades normales, funcionan normalmente, pero son destruidas en la circulación, destruidas por un anticuerpo, trombocitopenia, sangrado, ¿no? Y otro caso puede ser este que estamos hablando, secuestro de plaquetas en un vaso aumentado de tamaño, o sea, paciente con esplenomegalia y que depura más cantidad de glóbulos rojos viejos y plaquetas. También es causa de plaquetopenia. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, sea lo que fuere, estas trombocitopenias, dependiendo de los valores, pero se dice que con recuentos plaquetarios menores a 20.000 puedes observar hemorragias, digamos, catastróficas o que pongan en la vida del paciente, ¿no? En peligro, como una hemorragia digestiva severa o hemorragia cerebral grave. Pero puede comenzar con una manifestación menor que sería púrpura, petequia, equimosis en zonas de fuerzas mecánicas, ¿no? En zonas de tensión. Pero si los valores son demasiado bajos, también puede verse, ya te repito, una hemorragia digestiva o cerebral. Esto es relativo, ¿eh? Porque también, repito, cuando pasa, o sea, esto pasa, a veces pasa un paciente que tiene plaquetopenia y tiene que ser operado. Viene el hematólogo, el especialista en sangre, nos dice, vamos a transfundirle plaquetas las más compatibles para que no haya lisis, no haya hemólisis, ¿no? Muy bien. ¿Y a cuánto lo vamos a llevar para operarlo? El valor normal es de 150.000 a 400.000. El hematólogo te pone transfundir tal cantidad de plaquetas el día anterior, a la tarde, operarse el día anterior, y hay que tener de 80.000 a 100.000. Y con eso operas, porque tienes que hacer con ese riesgo-beneficio. Imagínate que tiene una perforación de víscera buena, tienes que operarlo, si no hace peritonitis. Entonces, te pones en esa disyuntiva de operar, y lo operan al paciente, porque su vida corre en riesgo. Tienes que escoger, si no hago nada se muere, y si hago esto se puede morir, pero tengo que hacer algo con el paciente, así es la medicina. Y al contrario, hemos visto pacientes, por ejemplo, con anemia plástica, que tenían 1.000 de plaquetas, así, 1.000, indetectable, no se podía contar porque esto lo marca una máquina, y no sangraba. ¿De qué se murió ese paciente de la anemia plástica? Pensaron que tenía menos de 1.000, no tenía leucocitos, le dio una neumonía, sepsis, pero nunca sangró, para que vean. Pero el efecto te dice que se puede venir desde púrpura hasta una hemorragia intracerebral sencilla, con esos valores. ¿Ya? Dime. Los pacientes cirróticos. ¿Perdón? Los pacientes cirróticos. Ahora voy a llegar. Muy bien la pregunta, pero ya vamos a llegar. La siguiente. Estas son ejemplos de entidades que pueden producir lo que hablamos, ¿no? Al comienzo, hipoproducción, defectos de la producción de plaquetas. Son similares a los defectos de la producción de glóbulos rojos por daño de la médula ósea o porque faltan sustrato, anemia plástica, infiltración de la médula ósea, síndrome mielodisplásico. La anemia megaloblástica, ¿no? Deficiencia de vitamina B12, si es severa, puede darnos hasta plaquetopenia. Hemos visto pacientes con plaquetopenia por deficiencia de B12. Porque participa finalmente en la línea celular, participa en plaquetas y en glóbulos rojos, no tanto en los leucocitos. Defectos de producción de plaquetas. La siguiente. Hablábamos también de que puede producirse el número adecuado de la médula ósea, son de calidad adecuada, o sea, cumplen su función de adhesividad, agregación, responden a la noradrenalina, pero el paciente tiene una plaquetopenia mediada generalmente por un mecanismo autoinmune, ¿no? Hay anticuerpos antiplaquetarios. Es la famosa púrpura trombocitopénica idiopática. Estos pacientes tienen un antecedente que se interroga al paciente si ha habido una posible enfermedad viral días o pocas semanas antes de la erupción purpúrica y petequial. Se lo puede decir, puede ser que haya tenido una infección respiratoria, como tos, rinorrea, dolor de garganta, o infección digestiva, ha estado con diarrea, comió algo y estuvo con el estómago flojo, puede ser viral. A ese antecedente le agregas la presencia
de lesión purpúrica diseminada en todo lugar, atraumática, tórax, abdomen, extremidades, y el espectro también varía igual, desde esa lesión purpúrica petequial a hemorragia masiva con peligro de vida del paciente o hemorragia intracerebral, que son las dos cosas más dramáticas, ¿no? La hemorragia cerebral porque deja lamentablemente secuelas, y la hemorragia digestiva porque es masiva, provoca shock y el paciente queda inestable hemodinámicamente con riesgo de infartarse o complicarse más. La siguiente, PTI, le decimos, ¿no? Púrpura trombocitopénica idiopática. Y acá, acordarse lo que hablábamos en relación a la sepsis. Paciente en estado de infección, agente infeccioso en el organismo. Paciente que está haciendo emia, bacteremia, viremia. El agente infeccioso está diseminado en sangre. Bacteremia, viremia. Ese paciente puede progresar a sepsis, primer estadio. Está por todo lado, está séptico, ¿no? Tiene una semiología que la van a aprender también. Después, el paciente puede ir a hipotensión, taquicardia, caída de temperatura, shock séptico, ¿no? Para que el paciente sobreviva hay que poner hipnotrópicos para que perfunda bien. Progresa y va a la falla orgánica multisistémica. Y en ese estadio el paciente puede hacer coagulación intravascular indeterminada, que ese es otro tipo, el ejemplo de aumento de la presión de plaquetas, ¿no? En un estadio de C y D, el paciente puede tener, por ejemplo, sangrado de la mucosa gástrica porque está en estrés, está en sepsis, es un estrés médico, sangra, por ejemplo, por tu sonda, y en la pierna tiene un trombo, o tiene un tromboembolismo pulmonar, un coágulo del pulmón. Entonces, ¿qué vas a tratar ahí en ese paciente? ¿Lo vas a anticoagular para disolver el trombo o vas a parar el sangrado? Esos estadios severos en C y D, en sepsis severa, ¿no? Para que se acuerden el caso de aumento de utilización de plaquetas. La siguiente. Luego, avanzando un poco más, antiguamente, como una cosa histórica, ¿no? En las dinastías europeas fundamentalmente había matrimonios entre familiares consanguíneos, ¿no? Los tíos, las sobrinas, eran de diferentes familias reales y ahí se comenzó a observar pues las famosas hemofilias, ¿no? La hemofilia A o clásica, deficiencia del factor 8, y la hemofilia B o enfermedad de Cristo, deficiencia del factor 9. Estos pacientes hemofílicos, clínicamente la semiología de ambos es la misma. No tiene una diferencia semiológica, pero uno es porque no hay función adecuada del factor 8 y otra es función del factor 9. Entonces, estos pacientes con hemofilia tienen hemorragias espontáneas, severas, atraumáticas, en articulaciones que están sometidas a fuerzas mecánicas o tejidos de otras articulaciones. Articulaciones que soportan peso, carga, movimiento, tobillo, rodillas, codos, atraumáticas. La salida, o pueden ser también de tejidos blandos masivas, ¿no? Pierna, muslo y psoas. La salida brusca de sangre a una cavidad articular que no se puede extender más condiciona ahora un síndrome compartamental. La sangre hace presión hacia adentro y estimula a estructuras, ¿no? Que dan dolor, el tendón, el ligamento, fascias, y da tremendo dolor, pues es un dolor exquisito, que solamente calma con morfina o con petidina, ¿no? Morfina, petidina, o sea, no lo puedes tratar con un simple antiinflamatorio, sino con opiáceos, ¿no? Eso es muy frecuente. Hemos visto también esas hemorragias en pierna, muslo y psoas. Un caso anecdótico, ¿no? En el hospital había el doctor Balcázar, que en paz descanse, era el único traumatólogo que operaba pacientes con hemofilia. Él operaba todo lo traumatológico y operaba pacientes con hemofilia. Imagínate entrar a operar a un paciente que puede sangrarse en el acto operatorio, ¿no? Porque claro, estaba en coordinación con el hematólogo, con corrientes sanguíneas. Una vez vimos un caso, porque lo tuvimos a cargo en conjunto con él, que un hemofílico tenía una lesión o masa por tomografía en el psoas.
tanto ya sangrado pues que finalmente se hace como un tumor, porque al final ahí no hay como comprimir, para por la misma presión de lo que sale, el mismo volumen que ya hace presión, lo comprime y para el sangrado. Bueno, este doctor tiene el último que me acuerdo en este caso porque lo tuvimos con él. En el SOAS, cuando lo operaron, sacaron como más o menos 3.000, o sea, casi 3 kilos de sangre, o sea, 3 litros de sangre alojados en el SOAS, ¿no? Ya te imaginas un paciente pasándole factores de coagulación, sangre, plasma, y se salvó. Lo salvó el doctor este que les hablo, ¿no? Por desgracia, pues, falleció con un infarto en un viaje, ¿no? Pero así es, o sea, esas hemorragias también ocurren, de SOAS. La siguiente. Trastornos adquiridos de la coagulación. Deficiencia de vitamina K. La vitamina K la usamos para estimular la síntesis de ¿qué? De los factores dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son? Los factores dependientes de vitamina K son los que están en la diapositiva y son sintetizados en el hígado. Por lo tanto, el colega, el alumno que preguntaba ya va teniendo una idea, ¿no? En el paciente cirrótico hay una tendencia al sangrado, ya está viendo una posible causal, ¿no? Faltan esos factores, que son los dependientes de vitamina K, ¿no? O al revés, el cirrótico va a ser operado, ¿qué va a hacer usted? Pone vitamina K para que lo poco que tiene de hepatocitos se queden esos factores. Eso hago, ¿no? Si el paciente ya sé que su hígado no sintetiza más, por más que le ponga vitamina K, le paso de afuera. Del plasma fresco de otro paciente congelado se le meten los factores de coagulación ya sintetizados. La cosa es que yo tengo que corregir la deficiencia, ¿no? Porque ya vitamina K no me sirve. Entonces ya le pongo defecto en los factores. O sea, parte del tratamiento se va por la fisiopatología. Enfermedad hemorrágica de recién nacido. Hablaba con el grupo anterior como un comentario para que vean cómo en este país, y ojalá que ustedes, algunos de ustedes, al final de la carrera se especialicen en una burocracia especializada, sensibilizada, competente, que lleven sus cursos en examen, en católica, para gestionar. 1.200 niños se han muerto porque quienes dirigen las instituciones de salud no han comprado las incubadoras, ¿no? O sea, es como en otro país probablemente esta gente sería, bueno, va a haber una acción pública del ministerio, ¿no? En otro país esta gente sería enjuiciada, ¿no? Porque si tú tienes la responsabilidad de gestionar y comprar, tienes que responder porque no has comprado, ¿no? ¿Y a qué voy? Prematuridad, membrana hialina, incubadora, que estamos dando el caso. Prematuridad, enfermedad hemorrágica recién nacida. Ya sabes que si nace muy prematuro, se muere porque no tiene membrana hialina, debe haber incubadora, que no hay. Ya ha habido 1.200 casos de descuido del Ministerio de Salud, de los que tienen que comprar, no de nosotros los médicos ni ustedes los ciudadanos, sino que gestionan. ¿No? Enfermedad hemorrágica de recién nacido. Les comento porque corrió para que algunos de ustedes sean funcionarios y de repente no ocurra eso. Pues. Anticoagulantes orales, warfarina. La warfarina originalmente era un veneno para ratas, se utilizaba para las plagas de ratas, es un rodenticida. Pero el mecanismo de acción hacíamos que la rata tenga hemorragia interna por comer el veneno. Después se descubrió que su uso podía servir como anticoagulante para condiciones médicas en las cuales tenemos que evitar que se formen trombos. Por ejemplo, un paciente con una arritmia cardíaca puede tener trombo en la aurícula y ese trombo pasa al ventrículo y del ventrículo por la aorta se va a la carótida y después se va a la cerebral media y terminas haciendo un ACV cardioembólico. Entonces tienes que evitar eso. Usa warfarina. Pero la warfarina tiene un rango terapéutico muy estrecho. Si te vas más allá de lo debido, lo sobreanticoagulas. Entonces el paciente sangra. Igual que el ácido salicílico interrogatorio. No usa warfarina. No, te aseguras que no tenga sobreanticoagulación. ¿No? Hay entidades médicas que ustedes van a aprender después en el otro año en hematología que se llaman trombofilias. Tiene, al revés, algunos factores que hacen de que tenga tendencia a formar coágulos en las piernas, bueno, ¿no? En la aorta, en el corazón o en el cerebro, ya no están ya es más peligroso, ¿cierto? Entonces, uno anticoagula las trombofilias.
con warfarina, ¿no? Entonces, es de uso intenso, ¿no? Intensivo por la medicina. Hay que preguntar. El alumno preguntaba, ahí está la respuesta, ¿no? Claro, esa es la enfermedad prototipo. El paciente con enfermedad hepática crónica, que tiene escasos hepatocitos, ya no sintetiza los factores dependientes de vitamina K. El principal de ellos es la protromina, ¿no? Hidrinógeno. Entonces, al no tener una factor de población, hay riesgo de sangrado. Mientras más extensa sea el daño hepático, ya no hay ni hepatocitos, por eso decíamos, ya ni sirve poner vitamina K, sino de afuera le pones en plasma vitamina K, factores de población, porque el hígado ya no sintetiza, no hay parénquima. Y encima, ese paciente con hepatopatía crónica hace hipertensión portal, el flujo en vez de ir hacia el estómago se va por la esplénica al vaso, esplenomegalia. Y ese vaso gigante de una cirrosis avanzada consume plaquetas, doble factor de sangrado. Es casi nuestro prototipo de enfermedad hemorrágica, ¿no? El cirrótico. Y el cirrótico, pues, está en los libros, ¿no? Puede ser debut con una hemorragia digestiva alta, con una hematemesis, y muere en la primera hemorragia. Ruptura de varios esofágicos por hipertensión frontal. O sea, sí, el cirrótico es el más complicado de los pacientes, ¿no? Siguiente. Una fotito, siempre más gráfico, que acá sí hay más para mostrar que la tasa de anemia. Este era un paciente con una leucemia, que se ve un poquito crecidas las encías y el sangrado, ¿no? Gingivorragia, hiperplasia o hipertrofia de las encías que se ven en leucemia, en algunos casos de leucemia, ¿no? La siguiente. Petequias, ¿no? Lesión punteada, punteado petequial, lesión violácea, morada, de más o menos 1 a 2 milímetros de diámetro, diseminada en cara, tronco, extremidades, abdomen, por plaquetopenia. Ustedes ya saben más o menos cuáles son las causas principales de la plaquetopenia que hemos expuesto hoy día. Petequias, ¿no? La siguiente, para evidenciar epístasis, pero que ustedes ven que es una epístasis de origen traumático, ¿no? Este joven que tiene el tabique desviado ha sido traumático, ¿no? La siguiente, hematuria, lo que decíamos, ¿no? O sea, yo, y vuelvo a repetir, no confundan, ¿no? Si tengo hematuria, no sé, glomerulonefritis, tengo que investigar artralgias, fiebre, oliguria, hipertensión, ¿no? Cólico renal, sí, doctor, me comenzó un dolor en la zona lumbar, sí, los genitales, con un cólico, me doblé, no calmaba con un cólico. Las causas, primera pregunta. Es una causa, porque el lupus es una enfermedad que cursa con glomerulonefritis, o sea, es una causa. Lo que estamos hablando ahorita en general, como digo, causas médicas, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, glomerulonefritis, puede ser lúpica, puede ser una glomerulonefritis postinfecciosa nomás, no es lúpica. Te da hematuria. Yo debo pensar siempre primero en la enfermedad que daña el uroterio o la enfermedad renal, pero no debo olvidarme que puede haber subyacente una causa, trastorno de población que es evento que hoy nos ocupa. Igual para una melena, igual para una rectorragia, ¿no? ¿Te das cuenta? La siguiente. Esa era la púrpura esta que les decía de Heno-Schönlein, que hay que reconocerla, ¿no? La lesión purpúrica que ustedes ven es más grande que la petequia, que es más chiquita, es más confluente, no tiene una forma regular, es irregular, ¿no? Un poquito elevadita, pero ¿por qué? Porque si tú ves eso tienes que tomar tu precaución de bioseguridad, ¿no? O sea, paciente con, en general, ¿no? Paciente con trastorno de sensorio y fiebre, ¿no? Sea agudo o sea insidioso, yo tengo que pensar meningitis, de todas maneras, ¿no? Si no tiene neumonía, no tiene infección urinaria porque se duerme, no, pues. Púrpura de Heno-Schönlein, artritis, dolor abdominal, nefritis, rash en piel y las lesiones purpúricas, ¿no? Que dijimos que en este caso es tipo autoinmune. La siguiente. Para mostrarles más que nada las petequias, ¿no? Diseminadas en un PTI, ¿no? Las petequias algunas confluyen y ya se hace lesión purpúrica. Las chiquitas
punteado petequial, y las que confluyen ya le llamamos púrpura. Púrpura, trombocitopénica y idiopática. Plaquetas extremadamente bajas por destrucción en sangre periférica por un anticuerpo antiplaquetario, ¿no? La siguiente. Acá ya es un poco más claro el gráfico que en esa lesión de púrpura trombocitopénica hay un aumento de volumen del dorso, una colección que aumenta el volumen, entonces ya también ahí tiene, digamos, una hematoma, ¿no? Vean las características hemorrágicas y el hematoma en el dorso de la mano, ¿no? Se colecciona pues la sangre, simplemente, ¿no? Por gravedad es más frecuente que vaya a las partes lectivas. Siguiente. Una foto antigua de artrosis donde se ve, ese es un caso crónico, ¿no? Donde se ve la tremenda ya deformación de la rodilla, ¿no? Los hemofílicos tienen una asociación, porque como dicen en este país siempre hay que estar organizado, ¿no? Si no tiene un mecanismo de presión, no les compran el factor 8 o 9 para que no tengan estos casos. Tienen que organizarse para presionar y asegurarse las compras. Acabamos de comprobar el caso de las incubadoras, ¿no? Así también hay gente que dice, bueno, el factor 8 ¿cuándo llegará? Y la gente está necesitando para que no le ocurra una hemartrosis, para que pueda seguir viviendo y trabajando. La siguiente. Esta era una señora cirrótica que tenía esa tendencia al sangrado porque se ve la piel bajando el edema, pero es como si tuviera agua debajo de la piel, una piel muy delgada y esas ampollas, ¿no? Flictenas hemorrágicas, ¿no? Trombocitopenia de los cirróticos, ¿no? Con hipocoteinemia o albuminemia, porque si tú pones el dedito ahí te das cuenta delante de la ampolla se ve que va a dejar una fovea, la piel está llena de agua, ¿no? Debajo de la piel. Un cirrótico con sangrado. Otra. Este fue un señor que estaba usando warfarina por una arritmia cardíaca y que un día X sin traumatismo, al bañarse, mira, se da cuenta que tiene el extensa equimosis que hematoma en el flanco, ¿no? ¿Se da cuenta? Se sobreanticoaguló. La siguiente. Ahí se ve un poquito más claro en la foto posterior que hay un hematoma o colección, ¿no? Imagínate, sin golpe, sin caída, nada. ¿Cómo puede sangrar tú, como te digo, porque se sobreanticoagula? En Napa se hace una colección. Así podría quedar uno, digamos, que también que te agarra probablemente un ataque, ¿no? Pero esto es solito, con warfarina. Con warfarina, nada más. La siguiente es un niñito que vas a actuar con un piel lustrosa, aumento de volumen, esa presión que hace la sangre y se nota esa coloración rojiza, violácea, la presión que hacen las estructuras que causan dolor, tendones, ligamentos, todos esos receptores causa un dolor intenso porque la misma sangre está comprimiendo la estructura. Hay que calmar el dolor y hay que después sacar esa sangre por prioridad. Cuando pare el sangrado, acuérdate que ese conflicto, cuando pare el sangrado, cuando esté organizándose.